Lavinia ha hablado de esto antes, me pareció muy interesante, la desaparición de la comunidad, que eso es algo que todos estamos viviendo en Europa, en las grandes ciudades. Con el capitalismo vienen los servicios, entonces todo lo que antes eran relaciones en comunidad, ahora pues se extrapola a un servicio de pago, ¿no? Babysitting, cuidar hijos, limpieza, mudanza, todo ahora son servicios que pagamos, ya no llamamos a amigos para que nos ayuden, solo quedamos para comer o para gastando también dinero, ¿no? Miradas a Rumanía, el podcast del Instituto Cultural Rumano de Madrid, un espacio de encuentro con creadores de diferentes disciplinas, un lugar de reflexión sobre temas de actualidad. Acompáñanos a descubrir a la Rumanía de hoy y la del pasado, a través de testimonios de gente conectada con la lengua y la cultura de nuestro país. Miradas a Rumanía, la voz de muchos proyectos para conocernos mejor. Voy a moderar esta conversación entre tres escritoras europeas, Alexandra Lun, Lavinia Brandista y Beatriz Serrano. Pertenecen más o menos, no exactamente, pero bueno, a la misma generación y escribe cada una desde distintos lugares de Europa. Y en sus obras podemos encontrar algunas coincidencias. Veremos a lo largo de esta charla si se deben a su edad parecida a una atmósfera común en la que vivimos los ciudadanos europeos, de la movilidad creciente entre los distintos países, o a que sencillamente tratan en sus libros los problemas que han preocupado a la humanidad a lo largo del tiempo. Entonces las voy a presentar y después, antes de lanzarnos a la conversación, les pediré que lean un fragmento de obra a cada una de ellas. Y así, aunque muchos de ustedes las habrán leído, algunas de sus novelas quizá, podrán conocer de primera mano y sin intermediación su trabajo. Alexandra Lun escribe en una lengua que no es la materna. No es un caso raro. Recordemos a Joseph Conrad, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, Agota Christoph. Nació en la ciudad polaca de Gliwice en 1979, estudió filología hispánica y entre 1999 y 2010 vivió en España. Sus novelas Los palincestos, publicada por Minúscula en 2015, y Química para mosquitos, que tienen aquí, en Galaxia Gutenberg en 2024, las escribió en castellano. Química para mosquitos ganó el premio de novela Ciudad de Barbastro y con Los palincestos ganó la beca Penheim, que apoya la traducción al inglés. Esta novela, Los palincestos, aborda precisamente el cambio de idioma por parte de los escritores. Lun traduce ella misma al polaco desde otros 6 idiomas y luego nos gustaría que nos hablase luego a qué se tiene que enfrentar una escritora que ha elegido este camino. Lavinia Brandista, que tengo a la izquierda, nació en 1963 en Braila, en Rumanía. Empezó publicando poesía, más tarde un par de libros de relatos y una decena de libros para niños. También es traductora de literatura infantil. Sus novelas han sido publicadas en España por la editorial Automática. Ahora acaba de salir Sonia pide la palabra, que está aquí, y hace 3 años Interior Cero, ambas traducidas por Borja Mozo Martín. En Rumanía acaba de publicarse Camping, si no me equivoco, que es un retrato de la inmigración. Y Beatriz Serrano nació en Madrid en 1989 y creció en Valencia. Ha sido colaboradora en medios como Vanity Fair, El País o Vogue. Su primera es El descontento, que aquí no está, pero bueno, sí, pues ahora la van a ver, publicada por Temas de Hoy en 2023. En 2024 quedó finalista del Premio Planeta con su novela Fuego en la garganta. Beatriz Serrano mantiene un podcast con Guillermo Alonso, Arsénico Caviar, en el que a menudo defienden nociones o sentimientos que todo el mundo ataca. En su literatura hay un ojo muy fino para detectar incoherencias del sistema o clichés y señalarlos con un tono de falsa distancia. Lo primero que vamos a hacer antes de ponernos a hablar es escuchar los fragmentos de sus novelas. Alexandra. Voy a leer un fragmento. Hay un momento de cambio político en un país imaginario de Europa del Este, que podría ser Polonia, de donde soy, y entonces es un momento de paso del sistema totalitario a la democracia. Empiezo. Con la decadencia de la granja empieza el ascenso del perro de turno encadenado al granero. Como si con la disminución del extenuante trabajo el campo de vista de Elena se ampliara. Poco a poco lo va soltando de la cadena. Primero solo lo suelta de noche, luego también unas horas durante el día. Al final deja al perro libre. Al principio duerme en la puerta, se hace un ovillo sobre unos paños viejos. Después Elena le deja entrar en el primer espacio doméstico
un oscuro pasillo en una parte del establo. Al final, el perro entra en la cocina, donde duerme Elena. Antes, Elena solo dormía allí en invierno. Es la estancia más caliente de la casa. Ahora le da pereza hacer y deshacer la cama. Duerme en el sofá de la cocina todo el año. El perro duerme con ella. Elena está caliente y no se mueve mucho. El perro no se acuerda de su vida anterior. Le gusta la democracia. Gracias. Voy a leer un pequeño fragmento de mi primera novela, que es El descontento, que es una novela ambientada en la actualidad, que trata de una mujer que odia su trabajo, que tiene bastantes problemas de identidad. Suelto una carcajada que llena el silencio de todo Madrid. Supongo que sí, que es lo que hacemos todos. Mandar esos hola que tales por WhatsApp en los que intentamos que no se nos note la desesperación, la soledad, la agonía o la tristeza, utilizando muchos signos de exclamación para no dejar ver el desánimo. Esas invitaciones a cervezas y a vinos de última hora, cuando sentimos que el techo de nuestra casa se nos va a caer encima, deseamos cualquier tipo de contacto humano. Esos, ¿dónde andáis? Por Instagram, a ese grupo de amigos que llevas meses sin ver porque el cansancio y la pereza se han apoderado de ti, pero que ahora se despejan porque sabes que lo único que necesitas es una localización y mente para que una vez allí el rumor de los bares, el chocar de las copas y el cacareo de las conversaciones propias y ajenas tapen el sonido cada vez más estridente de tus pensamientos. Doy un trago más al vino, otra calada al cigarro, hago bromas, manejo la conversación para llevarlo a algo liviano, para dotarla de esa ligereza que necesitamos en la asfixiante noche de un agosto muy pesado en Madrid. Estoy creando activamente un recuerdo para los dos. Cuando llevamos 3 copas cada uno, nublar el volumen ascendente de la conversación con una caricia en el dedo índice de uno sobre el brazo del otro. No recuerdo a quién pertenece cada cosa y no parece importar a estas alturas. Después nos besamos en uno de esos cuidadosos descuidos en que uno va a la cocina a hacer algo y el otro decide ayudarle con la tarea. Y luego nos volvemos a besar. Los besos nos llevan a la cama y en la cama follamos. No es un polvo épico, sino un polvo necesario, un alivio mutuo, un regalo que nos hacemos, una forma de completar la noche. Después nos quedamos charlando un rato con los ojos cerrados hasta que nos dormimos. Esa noche no necesito buscar nada que ver en YouTube. El fragmento de Lavinia Braniste lo voy a leer yo en su lugar y es efectivamente de su último libro, Sonia pide la palabra. Y dice: está claro que el libro de memorias de mi tica no ha sido la mejor elección, pero quizás su método de trabajo tampoco sea el más eficiente. En lugar de empezar por los libros más serios, hace por los más burdos. Le cuesta demasiado distinguir de antemano los testimonios decentes, dignos de confianza, imparciales. ¿Quién tiene las manos limpias? ¿Quién tiene derecho a juzgar? Se ha escrito tanto sobre el tema, manía y en el extranjero, y cada cual interpreta las cosas desde el prisma de su propia experiencia. ¿Quién se acerca más a la verdad? ¿Alguien que haya estado inmerso en la experiencia comunista o alguien que haya podido observarla desde fuera? Sonia renuncia a todas esas preguntas sofocantes en cuanto se planta frente a los anaqueles repletos de libros de historia que saturan las bibliotecas, las librerías o las plataformas online donde hace sus pedidos. Si lees lo suficiente, en un momento acabas accediendo a la verdad. Todo se conecta, todo se superpone. Las voces se confirman las unas a las otras o al contrario. Aunque para eso hay que pasarse una vida leyendo, y ella dispone de muy poco tiempo. Necesita lecturas que generen historias. El problema de todos esos bufones, que en la tele parecen muy graciosos y que escriben libros para librarse de la cárcel o porque piensan que su estupidez resulta más interesante que la de los demás, es que vistos de cerca son crisis espeluznantes. Muy bien, pues entonces después de esta presentación así más directa, les unas preguntas y empiezo a las 3, ¿no? En algunos de vuestros libros, la ciudad en la que se desarrollan, sea Bucarest, Madrid o Química para Mosquitos, donde visitamos también el mundo rural, tiene bastante importancia. Me gustaría que nos hablaseis un poco del papel del espacio en vuestro trabajo, en vuestras novelas. ¿Qué valor le concedéis a ese retrato de la ciudad? ¿Cómo lo integra la trama? ¿Por qué os interesa, ¿no? O sea, de hacer como estos retratos tan precisos, digamos, de las ciudades.
Bueno, en mi libro hay un eje urbano-rural, que es uno de los ejes que estructura la novela, y la ciudad es un espacio, bueno, que tradicionalmente en muchas novelas se ha visto como un espacio de alienación, de soledad, de mucha industria. En concreto estoy describiendo una ciudad en una zona muy industrial, hay chimeneas, hay bloque de hormigón, un ambiente muy inhóspito. Y creo que, bueno, es de alguna manera reflejo de los tiempos, porque, como he dicho antes, en mi libro exploro mucho el momento del cambio en Europa del Este, del paso desde el comunismo a la democracia, que encuentro que no se ha hablado mucho y que de alguna manera se nos ha exigido un cambio brusco, muy rápido, cambio hacia lo bueno, ¿no? Lo contento, y creo que nos ha apreciado mucho desde el occidente, sobre todo, la magnitud de lo que se da a la gente encima, con la apertura de las fronteras, la democracia, las elecciones políticas, pero también las elecciones personales que aparecieron por primera vez en ese momento, que antes, bueno, pues no había. Ni se podía elegir el piso que se tenía, ni se podía elegir el coche, eran cosas asignadas por el gobierno, ni se podía elegir muchas veces la ropa, porque solo se podía comprar lo que había y había muy pocas cosas. El menú del día también dependía de lo que había en las tiendas. Entonces, pasar de un mundo tan estrecho a un mundo de tanta elección que tenemos ahora, que yo siempre me río que tengo muchos problemas con comprar cosas. No sé, si necesito una lámpara y tengo 300.000 formas, colores, alimentación, esa va por USB, bueno, y siempre me río que no tengo circuitos neuronales para procesarlo, porque en mi infancia no he tenido eso. Teníamos que ejercitarnos en la elección, en la decisión libre. Y entonces, en este sentido, la ciudad, el espacio de la ciudad en mi libro es pues una encarnación simbólica también de este mundo sin elección y sin mucha libertad personal, que también opongo a otro mundo, porque mi protagonista tiene un nacimiento doble y parte de su vida pues está sucediendo en otro espacio, en un espacio, bueno, no quiero adelantar demasiado la novela, pero es una novela que considero de ciencia ficción. Entonces, bueno, hay una parte que no es realista, y entonces también allí opongo la ciudad fea, la ciudad inhóspita, la ciudad cerrada, la ciudad industrial, a otra dimensión donde hay un halo de colores, donde hay una nave espacial y donde el tiempo fluye de otra forma. ¿Sigo yo? Sí. Para mí el escenario, en este caso has hablado de Madrid, no te diría que Madrid o que las ciudades o los lugares que escojo tengan que ser personajes, pero sí que tienen de alguna manera para mí que volver al personaje protagonista sirviendo como mecanismo para sus propias emociones dentro de la historia, ¿no? Entonces, cuando estaba pensando en el descontento, quería mostrar el Madrid más desagradable y desquiciante, el Madrid más desagradable que te pudieses encontrar, porque quería que ese Madrid asfixiando poco a poco a la protagonista también, ¿no? Porque creo que todos tenemos claro cuáles son los beneficios o cuáles son las cosas bonitas que tiene una ciudad como esta, y al mismo todos enloquecemos en agosto en esta ciudad, ¿no? Entonces, claro, poner a la protagonista en mitad de una crisis vital en ese Madrid en agosto caluroso, donde además es muy curioso, estuve leyendo cuando escribía El descontento, llegó a mí una noticia de estas con las que luego te empiezas a obsesionar, que era que hay muchos más crímenes violentos en verano que en invierno, y esto tiene que ver con que hace muchísimo calor, la gente duerme mal, está más irascible, bebe más en la calle, se producen peleas. Entonces me parecía que era como el clima perfecto, o sea, tanto la ciudad como el tiempo, para propiciar ese descenso un poco a la locura de esa pérdida de centro
de la propia protagonista. Entonces creo que en ese sentido además es muy divertido, ¿no? Situarlos, tener muy presente el lugar para permitir que se vaya desarrollando la historia y coger elementos como el Museo del Prado, que sea como un alivio para la protagonista. No sé, me parece muy interesante jugar con eso y que como que consiga envolver y atravesar todo el relato, incluso que la gente pueda decir, ay, aquí pasaba esto, ¿no? O sea, que sea como que pueda haber incluso una ruta que tú puedas llegar a hacer de este libro. No sé. Claro, sí. Într-adevăr, Bucureștiul apare în primele mele 2 romane. Eu nu am fost foarte conștientă de cât de important este acest spațiu în aceste romane ale mele. Este, așa cum spunea Alexandra, un oraș care s-a dezvoltat haotic după 1989. E soarta orașelor din Europa de Est. După căderea comunismului nu s-a mai respectat nicio regulă, nicio lege, așa încât marile orașe în România în momentul ăsta arată rău. Sunt sufocante și foarte neprietenoase cu pietonii și cu oamenii. A apărut acest București în cărțile mele fără ca eu să fiu foarte conștientă că se întâmplă lucrul ăsta. M-am mutat în București în 2010, când aveam 27 de ani. Eu am studiat într-un alt oraș, vin dintr-un oraș mic, de la malul Dunării, și am fost bulversată de marele oraș, astfel încât instinctual am ajuns să scriu despre el în primele 2 romane care sunt aici. Dar abia în al 4-lea roman, care se numește Camping și care doar ce a apărut în România, eu am fost conștientă de felul în care pot să folosesc un spațiu în literatura mea. Al 4-lea roman este primul roman care a pornit de la un spațiu, pentru că m-a inspirat foarte mult un spațiu. Este un roman senzorial în care vorbesc foarte mult despre simțuri, despre ce se aude, ce se vede, ce miroase în spațiul respectiv și care, întâmplător sau nu, este în sud-estul Spaniei. Deci, abia la al 4-lea roman am devenit foarte conștientă de felul în care pot să mă folosesc de aceste elemente în literatura mea. Bucureștiul din primele 2 cărți a apărut așa pe nesimțite, fără să-mi dau seama, și este, așa cum și colegele mele, un oraș mare, haotic și care sufocă. Claro, y muy importante, yo creo, para el estado de los personajes, ¿no? Y de las cosas que les pasan. También en estos libros podemos encontrar el retrato de una generación de gente ya no tan joven, quizá, un poco desubicada, a veces hasta desesperada, con relaciones descalabradas, que no les mueve exactamente la nostalgia por la vida del pasado, aunque a veces pueda parecer la comparación con un pasado idealizado. O sea, me da la sensación de que este malestar, un poco una alienación, también es como, muy presente, ¿no? Y crucial. ¿Cómo veis este tema? En el orden que queráis, por supuesto. Cred că este o temă universală, o temă cel puțin europeană, să zic așa. Cred că are mult de a face cu stilul nostru de viață. Poate nu doar în orașele mari ne simțim izolați și alienați, ci și în orașele mici. Suntem tot mai îndepărtați unii de alții, totul a devenit foarte individual. Ni se vând o grămadă de lucruri individuale, nu? Individul trebuie să crească trebuie să consume pentru că merită. Am pierdut simțul comunității, mie asta mi se pare o mare tragedie, cel puțin în România, nu știu cum e în alte țări, dar în România chiar simt și sufăr din acest motiv, pentru că eu sunt o persoană singură, locuiesc singură, a trebuit să-mi creez o comunitate de prietene. Ne este greu, trebuie să fim tot timpul conștiente că aceste prietenii trebuie întreținute și se întrețin cu efort. Și cred că spiritul comunității e ceva ce trebuie să ne străduim mai mult să construim pentru a evita această alienare. Claro, sí, esto que cuentas parece que es general, ¿no? En muchos sitios. Sí. Que a mí una cosa que me interesa mucho, y además tú antes la has comentado, también has dado una pincelada y ahora justo estabas hablando tú de ella. Yo creo que en mis 2 libros trato mucho de la soledad porque me parece verdaderamente preocupante, porque creo que, por ejemplo, en El descontento, creo que lo que le pasa a la protagonista es que se ve, o sea, es el choque entre esa Europa
acostumbrada en el caso de España a creer en un estado del bienestar, cuando entran de golpe esas políticas estadounidenses, incluso relacionadas con el trabajo, cada vez más, como tú has comentado, más individualistas, donde cada vez hay más elecciones, pero de chatarra, ¿no? De temu, o de esa, ¿no? Como cosas de plástico que no necesitamos para nada, ¿no? Con los alquileres subiendo, con una calidad de vida cada vez peor. Todo esto al final deriva en un aislamiento y una profunda soledad y una sensación de verte desde dentro y desde fuera como el burrito con la zanahoria, ¿no? Sé que soy un burrito con una zanahoria, pero no puedo hacer nada por cambiarlo, ¿no? O soy un hámster en una rueda, pero no sé cómo salir de esta rueda. Y es un poco lo que tú comentabas, esta falsa idea de que realmente hay elección, me lo planteo mucho. Cuando tú has dicho, de repente vernos sobrepasados porque no teníamos que elegir. Pero es como de verdad haber elegido una carrera para tener después un trabajo mal pagado, viviendo en ciudades donde cada vez hay menos comunidad y menos cuidados y menos redes. ¿Estamos escogiendo no? O sea, ¿tenemos alguna opción fuera de eso? Pero sí, yo siempre digo que es como, tengo la sensación de que hay o sea, que nos hemos creído esto de la libre elección cuando en realidad estamos eligiendo dentro de esto puedes elegir, ¿no? Pero no vemos todo un abanico, no sabemos qué hay al otro lado. Sí, a mí una cosa que me ha llamado la atención cuando estábamos leyendo nuestros fragmentos, el gran malestar de las mujeres, y lo que me parece muy interesante y muy positivo, por fin podemos estar mal. Porque durante siglos, pues si estábamos mal, éramos unas histéricas locas y se nos tenía que meter en el convento, en el psiquiátrico. Y de repente hoy en día las mujeres podemos tener depresión, podemos tener ansiedad y bueno, estamos de baja médica y luego volvemos al trabajo. Ya no se nos elimina de la sociedad por expresar un malestar. Y creo que estos 3 libros en este sentido expresan ese malestar de las mujeres, el personaje de la madre que también expresa precisamente un malestar en el mundo del trabajo, que es lo que comentabas tú, Beatriz. Sí, esa alienación del trabajo moderno, que al final seguimos en Charlie Chaplin, ¿no? No hemos avanzado mucho, seguimos en Jacques Tati, en Charlie Chaplin, en esas cosas automatizadas, solo que quizá no en fábricas, pero delante del ordenador, pero haciendo las mismas actividades repetitivas y alienantes. Los 3 países, Polonia, España y Rumanía, han sufrido, o sea, antes de incorporarse a una Europa que más avanzada, ¿no? De otros países han sufrido cambios drásticos, ¿no? En el caso de España, como 15 años antes con la muerte de Franco, pero en los casos de Rumanía y Polonia con la caída del comunismo. Y esto es una cosa que tú, Alexandra, has dicho antes, ¿no? Que son sociedades que se han tenido como que apresurar, ¿no? Y hacer cambios muy rápidos quizá en poco tiempo, ¿no? O sea, que en otras sociedades los han hecho en mucho más tiempo. Y entonces esto ha podido dejar algunas huellas en la gente o situaciones no resueltas. Quiero leer una frase del libro. Sonia pide la palabra porque, en este libro aparece una investigación sobre el pasado, ¿no? Sobre la historia de Ceausescu, y entonces la protagonista está haciendo una investigación y la investigación se le resiste un poco. En realidad es más general, ¿no? Y sirve para todo. Y entonces dice, él piensa que la historia es como un collage de cartón, que puedo tomar personajes o situaciones de aquí y de allá, cuando en realidad debería ser un todo que salga de mí, que en primer lugar signifique algo para mí y así luego poder contárselo a los demás. Lo he elegido porque me parece que, o sea, se refiere a ese momento de la trama en concreto, etcétera. Como necesidad de comprender como en nuestros propios términos, pues no sé, la historia que nos rodea, etcétera, sirve para cualquier situación, ¿no? En Química para mosquitos, un poco yo también lo veo como una investigación en el pasado social y político a través de una recreación estilizada. En Fuego en la garganta hay también una investigación, un examen del pasado, ¿no? A través de un diario encontrado en el que la protagonista entra en contacto con un mundo de costumbres diferentes, ¿no? Diría, más opresivas en otros términos quizá, porque cada generación tiene sus opresiones, ¿no? Pero bueno, entonces yo quería preguntaros, ¿qué papel tiene en vuestro trabajo la investigación o la idea, o cómo la idea en marcha, digamos, sobre el pasado, o
o sea, cómo se relacionan los personajes con el pasado y vosotras como escritoras con el pasado de vuestros países. Pentru că ați citat un pasaj din Sonia, vreau să fac niște clarificări, adică să completez un pic despre carte. Deci este povestea unei tinere care e născută în 1989 și care are un contract cu un regizor pentru a scrie un scenariu despre un moment inspirat din viața Zoei Ceaușescu din 1974. E un zvon pe care l-am auzit eu însem de la o prietenă care lucrase la Institutul de Matematică, închis brusc în 1974 și zvonul era în instituție la momentul respectiv că a fost închisă pentru că mama, Elena Ceaușescu, voia să se răzbune pe Zoia, care era directoarea institutului și pentru că ea fusese obraznică și dispăruse un weekend, îi pierduseră urma cei care o urmăreau de la securitate. Deci, pentru că dispăruse de pe radar un weekend, mama a vrut să o pedepsească și a închis acea instituție unde lucrau 100 de oameni. Și am auzit această poveste, un zvon, nu știm dacă e adevărat sau nu, și am spus, wow, ce poveste mamă-fică. Vreau să scriu povestea asta. Și mi-am dat seama destul de repede că n-am cum să scriu această poveste, pentru că eu nu știu cum se trăia în 1974, nu știu cum vorbeau oamenii în 1974, nu știu cum arăta viața lor de zi cu zi. Și atunci cumva am pus povestea asta într-o ramă, am pus-o pe această tânără să caute povestea pentru scenariul acesta. Partea complicată pentru ea este că ea lucrează cu un regizor care dorește o poveste comercială și o dorește repede. Deci ea trebuie să se miște foarte repede cu această investigație și trebuie să scrie ceva vandabil. Doar că devine tot mai responsabilă și începe să aibă emoții și își dă seama că nu poate să scrie povestea asta. Deci, de fapt, este propria mea poveste care n-am putut să scriu. Deci, apropo de întrebarea dumneavoastră legată de investigație, înainte de fiecare carte mă documentez, indiferent care e subiectul. Simt că cu cât înaintez, cu atât o să fie mai greu să mă mai apuc de scris. Și momentul important e acela în care decid că gata investigația, acum începe ficțiunea sau pe literatura și trebuie să mă apuc de scris. Yo en mi caso, que has mencionado Fuego en la Garganta, porque Fuego en la Garganta es una novela que está ambientada en los años 90 en un sitio en la periferia de Valencia. Y entonces es interesante cómo surge, al menos para mí, o qué es lo que me sucede cuando empiezo a pensar en Fuego en la Garganta. Y ahora hablamos de herencia histórica, ¿no? Y de todo lo que nos corre por la sangre, por así decirlo, por haber nacido en un determinado lugar y en determinadas circunstancias. Cuando yo termino El descontento es un libro ambientado en la actualidad en Madrid que narra mucho lo que está pasando porque estamos todos mal, ¿no? O sea, yo quería hablar de esa insatisfacción, ese descontento que al final es el título. No se llama la rabia, no estamos quemando contenedores por lo insatisfechos que estamos, sino que estamos al final haciendo scroll, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba mucho cómo contar esa realidad. Es la de cómo hemos llegado hasta aquí. ¿En qué momento, no? Lo que hablábamos antes de la soledad, de estar cada vez más aislados, de haber perdido los vínculos, los lazos, esa conexión con el entorno, y cómo hemos permitido, cuándo empezó a gestarse todo esto. Entonces me descubro pensando en los 90, pensando en esa generación millennial, la que se supone que iba a ser la más preparada de la historia, con trabajos precarios. Entonces me interesaba mucho eso que sucedió en los 90, que claro, ya con Franco muerto, con esa etapa de apertura, esa sensación de España va bien, el pelotazo inmobiliario, o sea, como todo lo que pasó antes de la crisis de 2008 y cómo eso nos afectó, ¿no? Nos hizo ver el mundo después, ¿no? Y creo que fue un momento que para mí es muy importante también la llegada de Internet, como esa ventana al mundo que incluso siendo de un lugar pequeño te permitía al exterior. Si eras una persona solitaria te permitía establecer determinadas conexiones, descubrir que había mundo más allá, ¿no? De lo que estaba en
un barrio pequeño, un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, pero que al mismo tiempo también vino con, o sea, yo siempre digo que nunca firmamos un contrato cuando entramos en Internet, entonces después todo lo que nos produjo esa sobreexposición. Luego también pienso como en el tema de Fuego en la garganta, es un libro que tiene elementos católicos a lo largo de todo el libro, ¿no? Y es como yo intentaba ver si esta narración con la que me he criado de niña en un país como España podía cambiarse y transformarse en un relato que ya no tuviese tanto que ver con la religión, sino como con mi propia idea de religión. Aunque no seas creyente, es como te has criado con eso. Entonces, no sé, yo creo que mi forma es un poco tratar de explorar todo eso. ¿Dónde has nacido? Tu clase social, tu género, tantas variables, ¿no? Van conformando al final lo que vamos escribiendo, ¿no? O sea, es inevitable que nos transforme. Sí, a veces me cuesta contestar a ese tipo de preguntas porque yo creo que cada escritor escribe de otra manera. Yo escribo de manera muy intuitiva y no pico mucho antes. No me digo voy a escribir una historia que hable de la transformación política en Polonia, un país imaginario, perdón. Nunca menciono Polonia. Y entonces, bueno, son cosas que suceden. Parto siempre de experiencias personales que no necesariamente tienen que ser autobiográficas, pero que son una vivencia, aunque sea emocional, aunque no sea una vivencia logística, pero bueno, siempre habiendo sobre la historia de Polonia, porque en mi primer novela, Los palimpsestos, pues hubo más la parte de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, bueno, voy avanzando, entonces la tercera espero que sea más contemporánea, y en esta novela lo que he hecho sin querer es... porque el comunismo era una cosa muy rara, ¿no? Era una cosa muy, muy extraña, que yo creo que no sé si no se ha vivido. El franquismo creo que tenía otros tintes, ¿no? Su propio color. El comunismo era muy extraño, pero pretendíamos que no lo era, que todo estaba normal. Y entonces había una gran disonancia cognitiva entre lo que estaba pasando y lo que decía la gente que estaba pasando, ¿no? Y entonces en el libro yo puse a un personaje de una niña pequeña que viene de otro planeta y que se encuentra con la conciencia de una persona, quizá no adulta, pero no un niño pequeño, aunque es una voz falsamente infantil, ¿no? La voz de la narradora, pero es esa cosa que para ella todo es muy novedoso, no lo entiende, pero a la vez está integrada en ese sistema muy extraño. Entonces, eso permitió, pues, mostrarlo con una perspectiva un poco distinta, ¿no? Porque, bueno, al final no me interesaba tampoco pues hablar directamente de lo que he vivido yo, pero bueno, una niña que ya tiene cosas más interesantes que decir que yo, eso sí, como siempre sabemos que los libros son más inteligentes que sus autores, por supuesto. Y entonces sí, bueno, pues la historia, yo vengo de una parte de Europa que ha sido muy castigada por la historia. Quizá todos pensamos eso de nuestros países, no sé. Es una cosa que se llama, digo, últimamente, narcisismo histórico. Que todos creemos que somos los que lo han tenido peor. Pero bueno, hay algo de eso. Bueno, Europa del Este ha sido un campo de batalla, pues bueno, bastante importante. Pero la parte del comunismo y el momento del cambio, como ya he dicho antes, me interesaba mucho también, porque me interesa mucho el cambio en general. Cómo hacemos para cambiar, cómo vamos cambiando a lo largo del tiempo, muchas veces sin darnos cuenta, y 10 años más tarde nos damos cuenta que somos otra persona distinta de la persona que fuimos hace 10 años. Entonces ese momento de cambio, de la transformación política, también lo uso como un pretexto para hablar de cambio entendido de una manera más existencial, incluso diría. Sí, es una palabra que da un poco de miedo, pero sí existencial. Has mencionado o sea, el recurso a contar la historia como de una niña, ¿no? Etcétera. Entonces, yo sobre todo os quería preguntar a Beatriz y a Alexandra, porque en Para Mosquitos y en Fuego en la Garganta también se explora la percepción de la vida y de la sociedad a través de, o sea, como por parte de la infancia, ¿no? Desde la infancia, por parte de Sendal Niñas. Entonces, me gustaría que nos explicaseis, o sea,
¿Os interesa de la infancia o qué os ha permitido hacer en la novela el hecho de haber elegido como un punto de vista de una niña? En mi caso, bueno, es que la infancia creativamente es una maravilla y ya la adolescencia ni te cuento, porque la adolescencia es tan radical, tiene tantos altos y bajos, tantos picos, es siempre un descubrimiento, ¿no? Yo siempre digo que creo que hay un momento en la vida en el que desgraciadamente ya empiezas a dejar, siempre puedes tener primeras veces, pero ya no tienes grandes primeras veces, ¿no? Y en la infancia y en la adolescencia siempre estás en ese periodo de descubrimiento, ¿no? O sea, esto vale para todo, o sea, es como tú viajas y al principio te hace muchísima ilusión coger un avión por primera vez y luego ya lo haces de manera mecánica, ¿no? Pues esta sensación de vértigo infantil y adolescente creativamente es como muy mágico. Y muy bonito y se puede jugar mucho. Y luego precisamente porque te da eso, tú puedes tener como escritora, siendo una niña, además de toda la parte que te puede permitir de explorar tu propio pasado, ¿no? Indagar sobre todos esos ecos que todavía, ¿no? que de adulta sigues escuchando, ¿no? Porque esto me provoca incomodidad, porque esto me da miedo, porque esto me aterra. Muchas veces, sin ser yo muy freudiana, muchas veces es verdad que están muchas cosas en la infancia. Y eso me parece muy interesante, pero luego es que también, cuando tú escribes desde el punto de vista de una niña o de un adolescente, tú vas descubriendo las cosas como las descubren ellas. Tú te empiezas a ver en situaciones que supongo que es lo que hace también que conecte al final un posible lector o lectora, porque también está descubriendo el mundo a través de los ojos de la protagonista. O sea, hay una especie de conexión entre escritor explorando la infancia, la niña protagonista y el lector o lectora de ese relato que me parece interesante. En tu caso. Sí, sí, yo no sé si puedo hablar mucho de que entiendo a los niños, porque creo que no los entiendo muy bien. Yo fui una niña hipersensible, entonces, me llevó tiempo la guardería, la escuela tradicional, todo eso es complicado. Entonces, me llevó un tiempo aprender que se volvía todo muy grande cuando yo era pequeña. Y en el libro en concreto, yo lo que quería era tener una voz en esta novela que pudiera hablar desde cierta desautomatización, porque creo que aunque digo que no conozco quizá muy bien los niños, pero que lo importante era para mí ver cómo cosas, en este caso el sistema comunista, cómo las cosas del sistema comunista podían ser vistas por ojos totalmente inocentes, pero de una inocencia de no conocer, como por ejemplo el hecho de que llevo pantalones, y varias personas aquí también, pero que en un momento se inventó esas telas que tenían dos túneles así y luego se juntaban por aquí, y ahora todo lo que vemos por la calle nos parece normal y adecuado. Pero basta con mirar uno de estos vídeos que salen en YouTube de Barcelona en los años 20, en blanco y negro, y nos damos cuenta que antes, hace 100 años, había personas que, como nosotros, pensaban que lo que vestían era lo normal, los libros que leían, la tecnología que tenían, era la más avanzada, ¿no? Los primeros coches, era el momento, estamos viviendo en cierta manera un momento parecido históricamente, ¿no? A los años 20-30 del siglo pasado. Entonces, cuestionar esas seguridades, de esa comodidad del momento histórico en el que vivimos, que nos parece el momento histórico y nosotros tenemos la vida y nosotros tenemos razón y somos los más avanzados, cierto paternalismo hacia las generaciones anteriores también, ¿no? Que no tenían la tecnología, que eran más tontos de cierta manera que nosotros, lo pensamos. Y me gusta cuestionarlo. Me produce siempre cierta enajenación ver esos vídeos, sobre todo los recientes, los de hace 100 años, porque claro, una pintura medieval pues no conecto tanto con ella, pero ver esos vídeos primeros con la imagen que salta y que ya no están y que estamos nosotros igualmente convencidos que somos la generación y la gente que debería estar aquí en este momento histórico, me produce siempre como entre angustia y fascinación. Y es algo que creo que plasmo en el libro.
a través de ese personaje infantil. Entonces utilizo la infancia como una herramienta de conocimiento, podría decir. Ay, ¿puedo comentar una cosita? Es que ha dicho Alexandra una cosa muy interesante, que desde la infancia te permite esa mirada inocente. Creo que también una cosa muy interesante con la que jugar cuando estás escribiendo desde el punto de vista de una niña, un adolescente, es la ausencia de prejuicio. O sea, pero liberándote tú de tus propios prejuicios mientras estás escribiendo. Porque, por ejemplo, una cosa que sucede muy al principio de Fuego en la Garganta es que la madre les abandona, ¿no? Y se marcha de casa. Entonces, el personaje de la madre se construye a través de esa ausencia y de muchos silencios que llenan las habladurías de los demás. Pero Blanca recuerda a su madre como una mujer divertida. En el pequeño barrio era una loca, pero para ella era una mujer divertida. Entonces, quitarte ese prejuicio, lo que tú vas a terminar creyendo si creces en determinado ambiente, pero no es tu primera idea sobre una persona, sobre una situación o sobre una circunstancia. Da bastante juego si la protagonista no tiene los prejuicios. Y claro, para no tenerlos solo puede ser una niña, porque ya todos estamos llenos de prejuicios, ¿no? Claro, y te permite ver el personaje desde dos puntos de vista. Claro, sí. Sí. Claro, también Lavinia, perdona, la protagonista tiene como una historia infantil un poco, no sé si traumática, pero como dolorosa, ¿no? Da, ea se întoarce în propria familie pentru a căuta informații care ar putea avea legătură cu proiectul ei. Descoperă bunicul patern care a fost înstrăinat de ea, nu-l cunoștea prea bine până atunci, îl descoperă, e și acesta un drum către descoperire pe care îl face în carte, dar nu aș spune că are perspective diferite, adică perspectiva ei este destul de unită, doar călătoria pe care o face este și în trecutul familiei. Quería preguntaros a las tres si os sentís parte de una tradición literaria y cuál es esta. Bueno, sí, la tradición europea sí, totalmente es el campo en el que me muevo a nivel personal y en la escritura también. Y claro, yo soy polaca, escribo en español. Me gusta decir que mis libros son bastardos, como los perros bastardos, que también tengo 2 en casa. Y por un lado son libros que están escritos en español, pero son libros que son bastante polacos de cierta manera. En estructura, muchas veces tienen una estructura muy circular, que es una cosa muy típica, bueno, común, frecuente en la literatura polaca. Y luego bebo mucho de la tradición surrealista, grotesca, de Witkacy, Witkiewicz, de Gombrowicz incluso, de Stanisław Lem, el escritor también de ciencia ficción existencial. En este sentido siempre me he sentido un poco debatiendo entre 2 mundos, ¿no? Por un lado yo escribo en español y no tengo dudas sobre eso y es algo que me viene muy fácilmente y quiero hacerlo en español, pero por el otro me tira más para el otro lado de Europa, ¿no? Y no sé, no tengo una buena respuesta, es tradición europea, sí. Pentru mine e mai complicat un pic. Pentru că după 89, după căderea comunismului, cred că am fost mulți ani foarte sceptici în legătură cu canonul literar, prin asta înțelegând cărțile pe care le studiem la școală. Chiar astăzi a început examenul de bacalaureat în România, care la noi e o mare știre. Când începe bacalaureatul, începe tot timpul cu proba scrisă la limba și literatura română. Și sunt autori foarte vechi, aceiași care erau și când eram eu la școală, acum 20 de ani. Această programă nu se împrospătă. Pare că nu s-a scris în ultimii 50-60 de ani. Și eu nu mă simt neapărat conectată cu acești autori vechi, față de care încă mai avem niște suspiciuni. Mai degrabă cu generația mea literară, așa numita literatură 2000istă, sunt autorii care au debutat în anii 2000.
Și am niște repere în generațiile mai în vârstă, am câteva autoare care îmi plac foarte mult, Gabriela Dameșteanu, care cred că e tradusă în spaniolă, Angela Marinescu, e o poetă care îmi place foarte mult, deci sunt din generațiile mai avansate câteva nume, dar nu simt neapărat că aparțin unei tradiții, pentru că la noi în 89 a fost această ruptură de literatura dinainte care era folosită în scopuri de propagandă și pe care a trebuit să o reevaluăm. Deci, nu știu, mai degrabă mă simt legată de generația mea de scriitori decât ce a fost mai de mult. Es que la verdad es que no sé muy bien qué responder, porque me pasa un poco lo que le pasa a Lavinia. O sea, tengo unas influencias, pero no sabría en qué tradición literaria, o sea, no sabría decirte de dónde vengo, porque lo que me pasa también muchas veces es que me parece que es como un ejercicio más por parte de la crítica, igual que nuestro, ¿no? Como que diga, mira, pues esta persona encaja aquí, ¿no? Como que a mí me parece muy complicado ubicarme. Entonces, cuando he leído siempre, por ejemplo, me han comparado más veces con autores o autoras estadounidenses. Es como, bueno, ¿qué tenemos que ver, no? O sea, digamos que algunos pues me han parecido muy guays y me han parecido pues a gente a la que admiro, pero claro, digo, bueno, y entonces yo, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? Creo que mis dos libros sí que tienen un punto muy costumbrista, o sea, sí que explican o sí que tienen muchas referencias muy propias, un humor muy español, o no, o igual es muy millennial, no lo sé, no sé qué responder. Ese es el resumen. Muy bien. Pues nada, bueno, los libros son buenísimos. Animo a todo el mundo a su lectura y cerrar el pico y más leer, ¿no? Pues, muchas gracias. Miradas a Rumanía. La voz de muchos proyectos para conocernos mejor.